voy a predicar, yo voy a decir que el bautismo salva a las personas. Amado, todo el que quiera bautizarse, bautícese. Si eso lo hace sentir feliz, bautícese. Pero nunca ponga el bautismo como el suplemento para nosotros ser salvos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde, mis amados hermanos. Quien habla con ustedes, su hermano Hechicero Nancova. Y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajadores del reino. Un saludo a todos ustedes ahí en sus casas, en el lugar donde se encuentran, en su ciudad, en su nación. Que Dios derrame de sus ricas bendiciones sobre ustedes. Argentina, Chile, Estados Unidos, Francia, Venezuela, aquí mismo en el Brasil, México. Que Dios derrame de sus ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes, amados hermanos. Tenemos un tema. Nuestro tema es así: el bautismo ¿salva o no salva? Eso va a ser un tema maravilloso, amados hermanos, que cada uno de ustedes van a cooperar aquí mandando su mensajito y dando su expectativa de lo que usted está pensando al respecto del mensaje. ¿Sabe? Hay un proyecto, amados hermanos, se llama Domingo Sin Filtro, donde nosotros estaremos profundizándonos más en la palabra de Dios, profundizándonos para nosotros tener una mayor claridad de lo que la palabra de Dios quiere decirnos, amados hermanos, donde estarán participando primeramente los miembros del canal y aquellos que quieran ayudar a este canal a crecer, hermanos, porque el propósito es ese, el propósito es de crecer, el propósito es de llegar a su tierra, es de llegar a su nación, es de llegar a su ciudad, y todos nosotros poder confraternizar, todos nosotros poder conocernos cara a cara, amados hermanos. Qué maravilloso fuera eso, amén. Entonces, ese es el proyecto, amado, de crecer, y un día está visitando a cualquiera uno de ustedes que Dios ponga en nuestros corazones, amados hermanos. Y escúcheme esto: el Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, está abriendo muchos entendimientos. En estos días me enviaron un mensaje que explicara un poco del bautismo, porque uno de los videos que yo predico, la mayoría de los videos, siempre hablo de que hay cosas del Antiguo Testamento que nosotros estamos practicando en esta gracia que Dios nos ha dado a nosotros, y nosotros tenemos que entender que hay muchas cosas del Viejo Testamento que nosotros estamos practicándolo sin saber, que hacen división entre los hermanos, causan molestia entre los hermanos, porque unos guardan, otros no guardan, otros dicen que sí, otros dicen que no, y nosotros no estamos para eso. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y debemos entender con claridad que Cristo pagó, que Cristo venció la muerte para que nosotros vivamos en novedades de vida. Vamos a ubicarnos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21 en adelante, para tener nuestra lectura ahí, amados hermanos, y de ahí en adelante nosotros a profundizarnos más en la palabra de Dios. Mira cómo dice. En el capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 21, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Preste mucha atención y no nos juzgue antes de que vea el mensaje completo. Aquí el hermano Hernán Cova nos está diciendo que el bautismo no se puede hacer, que el bautismo es obsoleto en este tiempo. Lo que yo estoy hablando, que el bautismo, amados hermanos, tiene un significado en la nación de Israel, y que ese significado nosotros lo hemos traído para la nueva gracia de Dios, y hoy en día está causando divisiones. Ya le explico. Ese bautismo está causando divisiones, como, hermano Hernán. Primero, quien no está bautizado no puede pasar al púlpito. Quien no está bautizado no puede comer la Santa Cena, que es Pascua. Quien no está bautizado no tiene ministerio. Quien no está bautizado pierde de muchas cosas dentro de la congregación, o sea, división. Entonces nosotros debemos entender que el bautismo era un ritual que se hacía en la nación de Israel. El bautismo era un simbolismo de un arrepentimiento, y que comenzó predicando el arrepentimiento, y el bautismo del arrepentimiento fue Juan el Bautista. Entonces, nótase algo: muchas personas dentro de la congregación están pasando mal, están viviendo mal, no tienen paz porque quieren bautizarse, y como quieren bautizarse y no se han casado, porque ese es otro requisito que le hemos puesto nosotros como iglesia a las personas que se congregan en nuestras congregaciones: para bautizarte tiene que estar casado.
Entonces hay gente que se está casando hasta juro. Hay gente que está haciendo hasta lo imposible para casarse, para poder bautizarse, para poder tener participación en la iglesia, para poder tener prioridades en la iglesia. Entonces se ha convertido en cosas que nosotros debemos tomar en cuenta. Entonces hay muchas congregaciones, muchas iglesias, muchas denominaciones que dicen que el bautismo nos salva. Por ende, ellos retienen la palabra de que el bautismo nos salva, pero hacen sección de personas del que no está bautizado. ¿Entiendes? Entonces nosotros vamos a profundizarnos en la palabra. Nosotros vamos a profundizar en la palabra, amado, porque cuando el Señor Jesucristo habló con los discípulos, en Mateo capítulo de número 10, versículo 6 en adelante, Mateo capítulo 10, versículo 5 en adelante, nosotros vamos a leer, por favor, que le voy a explicar algo muy importante, usted no puede perder de vista. ¿Ok? Dice así: a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nota aquí la orden que Cristo le da a los discípulos. Él dijo: no vayan y le prediquen a samaritanos, no vayan y no le prediquen tampoco a los gentiles. ¿Por qué? Ellos están recibiendo una orden de parte de nuestro Señor Jesucristo para no predicarle a gentiles y a samaritanos. Porque lo que Cristo le está diciendo a ellos es que ellos tienen un llamado para predicarle justamente a los judíos. Los 12 apóstoles tenían un llamado para predicarle solamente a los judíos. ¿Estamos ahí? Ok. Tiempo después, o años después, Cristo se le revela al apóstol Pablo. El apóstol Pablo está persiguiendo a la iglesia que estaba predicando la palabra de Dios. Y cuando el apóstol Pablo es convocado por Dios a través de Cristo, nótase algo muy importante. Cristo no le dice a Pablo para que le predique a los gentiles. Aló, dame ouvindo. Aló. Cuando el Señor habla con los 12 apóstoles, Pablo no está ahí. Años más tarde, Dios levanta a Pablo y no le manda a predicar a los judíos, le manda a predicar a los gentiles. ¿Y qué mandó Cristo a predicarle a los gentiles? Que Cristo murió y Cristo resucitó para darles vida. Ahora, si Pablo fue llamado por Cristo para predicarle a los gentiles y a los judíos discípulos para predicarle a los judíos, quiere decir que la predicación de Pablo no tiene nada que ver con la predicación de los judíos. ¿Por qué? Porque va para personas diferentes. Aló. La predicación de los discípulos, de los 12 discípulos, era muy diferente a la predicación del apóstol Pablo. ¿Se entendió? Aunque los dos hablaban de Cristo, Pablo y los discípulos hablaban de Cristo, pero le hablaban a personas diferentes. Por lo tanto, sus predicaciones no podían ser iguales. Tanto así que Pedro dice que la predicación de Pablo son difíciles de entender. ¿Tú quieres ver? Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 2, o capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también vuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas las epístolas, hablando de ella, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Venga conmigo. Pablo también era judío, pero la revelación que Pablo tenía no la tenía Pedro. La revelación que Pablo tenía era para predicarle a un pueblo no judío.
La revelación que Pedro tenía era para predicarle a un pueblo judío. Él había sido llamado para predicarle a eso. Ahora, ¿el bautismo salva o no salva, hermano Hernán? Entonces, vamos a verlo aquí. Porque hay gente, amado, que no se ha bautizado y está preocupado porque si Cristo llega a venir o Él llega a partir de esta tierra, Él se perdió. O sea que Cristo nunca para Él fue para nada. No sirvió para nada. Amado, el bautismo no salva. Quien salva es Cristo. Aló. El bautismo no salva. Quien salva es Cristo. Cuando yo digo que el bautismo salva, yo estoy diciendo que Cristo hace la mitad para que el bautismo también haga la mitad. Porque ¿qué poder tiene una agua, amados hermanos, para salvarnos? ¿Será que nosotros no hemos tomado baño desde que aceptamos a Cristo? ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra, amados hermanos? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces presta atención. Si el maestro llamó a los discípulos, le dijo, ir por todo el mundo, bautizar, predicar el evangelio, bautizar. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Hay gente que pega en esta palabra, literalmente dice, si no te bautiza, no te evita que no va. Ahora yo le hago una pregunta a las personas que tienen ese concepto. ¿Quién es que salva? ¿El agua o Cristo? Aló, puede escribirlo aquí en los comentarios. Entonces Pedro que representaba a los 12 discípulos, que estaba en la representación al frente de los 12 discípulos, amado, tiene un mensaje para los judíos. Pablo tiene un mensaje para los gentiles. Pedro no entiende lo que Pablo predica en alguna de las cartas. ¿Por qué? Porque no tenía la revelación que tenía Pablo. No podía entender. Y hoy en día hay muchos judíos dentro de la iglesia. Aquí, Venezuela, en Argentina, México, en República Dominicana, hay muchos judíos. Gente que hoy están judaizando y están predicando es pura ley de Moisés. No están predicando evangelio, están predicando ley. ¿Cómo es posible que yo voy a predicar? Yo voy a decir que el bautismo salva a las personas. Amado, todo el que quiera bautizarse, bautícese. Si eso lo hace sentir feliz, bautícese. Pero nunca ponga el bautismo como el suplemento para nosotros ser salvos. En estos días una muchacha que se bautizó, una hermana, ella dijo, hermano, ahora sí me siento una verdadera hija de Dios. ¿Por qué? Porque se bautizó. Yo dije, falta de conocimiento. Porque tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios cuando aceptas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. La Biblia dice que Dios le da potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Lo dice o no lo dice, amados hermanos? ¿Aló? ¿Lo dice o no lo dice? En Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Mas el que le recibe, a los que creen en su nombre, Dios le ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Tú quieres ver, amados hermanos, el conflicto que había entre los que predicaban a los judíos y el conflicto que había entre el que predicaba a los gentiles? Vámonos a Gálatas. Ay, ay, ay. Aló, Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pablo a la iglesia de Galacia le dice claramente así: estoy maravillado de que tan pronto hayáis pasado el que os llamó para otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Tú sabes cuánta perversión hay hoy en el evangelio? Y la gente no lo hace por maldad. Hay mucha gente que no lo están haciendo por maldad. Hay gente que lo están haciendo porque son ignorantes, no conocen. Entiéndase. Entonces, Pablo le escribe la carta a la iglesia de Galacia y le dice así: amados hermanos, cuando yo le digo que Cristo es el que salva a ustedes, es porque le salva. Si hay alguien que viene predicando otro evangelio, esa persona es un anátema. Y vamos a ver lo que Pablo le dice a la iglesia en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 11. Preste mucha atención, que voy a leer textualmente. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, lugar de los gentiles, Pedro no tenía en el capítulo 10 de Mateo, versículo 6, no ir para los gentiles. Ahora Pedro estaba en Antioquía, donde había una iglesia que Pablo estaba liderizando, donde había una iglesia de gentiles que Pablo estaba enseñando. Pedro llega allá y comparte con ellos, y ahora mira lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Galacia en el capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pablo reprendió al apóstol Pedro cara a cara, no lo reprendió no habló mal de Pedro por allá y habló mal de Pedro, no, lo agarró y lo encaró. Habló de frente con Pedro y le dijo:
Dije así el versículo 12. Pues antes que viniese alguno de los de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pedro comía, aló. Pedro comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Nota, Pedro tiene un llamado juntamente con Jacob, con Mateo, con todas las personas que estaban con Bartolomé, con Felipe, con Tomé. Todo ese tipo de personas, amados hermanos, son religiosos judaicos. Eran hombres de Dios, sí. Pero ellos tenían una revelación para predicarle a los judíos. Ellos no tenían su mente abierta cuando ellos estaban compartiendo con los gentiles. Ellos compartían normal porque judíos y gentiles no se juntaban, amados hermanos. No se podían juntar. Entonces Pedro comía con los gentiles, estaba comiendo cochino. Cuando vinieron la gente de Jacob, lo de presbiterio, salió corriendo, y el versículo dice, y en su simulación, el versículo 13, y en la simulación de Pedro participaron también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por las hipocresías de ellos. Entonces él los encaró y le dijo: Pedro, nosotros somos judíos. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley. Pedro, el hombre no es justificado porque se bautizó. Pedro, el hombre no es justificado porque fue Juan que lo bautizó. Porque Cristo no vino a bautizar con agua. Cristo vino a bautizar con el Espíritu Santo. Ay. Entonces él reprende a Pedro. Ahora, lo reprende ¿por qué, amados hermanos? Porque Pedro todavía no había entendido. Leímos en la carta de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo, que Pedro no entendía las cartas de Pablo. ¿Por qué que no lo entendía? Porque el llamado de Pablo era diferente al llamado de Pedro. El llamado de Pablo era para predicarle a los gentiles. El llamado de Pedro era para predicarle a los judíos. Entonces, hermano Hernán, pero Pedro le predicó a Cornelio, sí, porque estaba cerca ahí. Y el Señor lo manda para que Cornelio, en Hechos, capítulo 10, Pedro llega que Cornelio, y tú sabes lo que hace Pedro. Tú sabes que para un judío entrar en la casa de un gentil, eso es un problema muy serio. Y día después lo supo la iglesia donde Pedro se congregaba en Jerusalén. Hicieron una reunión, amado, para hablar con Pedro que por qué se había metido en la casa de un gentil. Claro, ellos tienen razón, ellos tenían una orden de no predicarle a los gentiles. Y Pedro dijo: hermano, Dios trató conmigo de esta manera, así. Y por eso es que yo fui para allá. Aún Dios tratando con Pedro. Pedro, cuando entra en la casa de Cornelio, entra con prepotencia, con orgullo, porque es judío. El que era judío en el tiempo de Pedro, amados hermanos, estaba por encima de todo el mundo, porque era la nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamado de las tinieblas su luz admirable. Era un pueblo especial. El pueblo de Israel antes era un pueblo especial. Los demás pueblos no servían para nada, eran como perrillos, eran como inmundos para ellos. Entonces, salvo no salva. Entonces, cuando Pablo es llamado de parte de Dios para predicar, Pablo no es llamado para bautizar. Amado, pero Pablo bautizó. Sí, Pablo bautizó. Acuérdense, Pablo es judío. Pero Pablo entendía que el bautismo no salvaba a nadie. Pero ahora Pedro habla diferente. Pedro dice que el bautismo salva no quitando las inmundicias de la carne, no quitando la inmundicia del hombre, no quitando los pecados del hombre. El bautismo corresponde a esto, nos salva, dice Pedro. Pero ¿por qué Pablo no dice lo mismo? Y por eso es que le vengo hablando de Pedro y de Pablo. Porque es que Pablo no dice lo mismo, que el bautismo salva. ¿Por qué que Pablo no lo dice? Porque Pablo no lo mandaron a bautizar, amados hermanos. A Pablo lo mandaron a predicar a Cristo. ¿Quiere ver? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. El problema hoy en día, amados hermanos, es que no se está predicando el evangelio. No se está predicando el evangelio, se está predicando mucha unción, mucho cae. Están plantando muchas bananeras, muchos movimientos, y la iglesia sigue en la ignorancia. Y hay mucha gente que le va a dar cuenta a Dios. Mucha gente van a estar delante de Dios un día y Dios le va a decir: ¿qué hiciste? Señor, planté bananera. Señor, tumbé a 3,000 personas y todos cayeron. Usted no se evita que no va, porque usted está llamado a predicar el evangelio. Mira cómo dice primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Preste mucha atención. Dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Quién dijo eso?
El apóstol Pablo. ¿Quién llamó a Pablo? Hernán. No. Pablo se congrega en la luz del mundo. Pablo se congrega en la asamblea de Dios. Quien llamó a Pablo fue el propio Cristo. Y él dice, Cristo a mí no me llamó para bautizar a nadie. Amado, pero Pablo bautizaba. Sí, pero el bautismo no era para salvación. Pablo era judío. Pablo era judío. Y la costumbre judaica, el apóstol Pablo el apóstol Pablo iba enseñando también cuando era niño. Él dijo, cuando era niño, hablaba como niño, caminaba como niño, pensaba como niño. Ahora que soy grande, entonces hago las cosas de alguien que creció. La Biblia dice que nosotros tenemos que crecer. Nosotros tenemos que dejar de ser niños fluctuantes. Porque por doquier viento de doctrina que hombres usan para amarrar a las personas, amados hermanos. ¿Entiende? Entonces, si hay alguien que bautiza al hermano Hernán, entonces Hernán pertenece a la denominación tal. Nosotros no pertenecemos a ninguna denominación en la tierra de nadie. Usted no pertenece a los embajadores. Usted no pertenece a la asamblea de Dios. Usted no pertenece a Dios es amor. Usted no pertenece a ninguna denominación de la tierra. Usted pertenece solamente a uno. Se llama Cristo, el Hijo de Dios, que murió por usted y murió por mí y murió por el mundo entero. ¿Usted está claro de eso? Vamos a ver aquí. El versículo 15. El versículo 13 de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 13. Dice así. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? ¿Qué era lo que pasaba en la iglesia de Corinto, amados hermanos? No, por aquí pasó Pedro, me bautizó, yo pertenezco a Pedro. Otros decían, no, por aquí pasó el apóstol Pablo, yo pertenezco al apóstol Pablo, porque Pablo fue el que me bautizó. ¿Y a ti quién te bautizó? Apolo. Apolo fue el que me bautizó. Y habían otros osados diciendo así, no, yo no pertenezco ni a Apolo, ni a Pedro, ni a Pablo, pertenezco a Cristo. Entonces ya la iglesia se estaba dividiendo. Por causa del bautismo, la iglesia se estaba dividiendo. Porque yo me bauticé en la iglesia adventista. Porque yo me bauticé en la iglesia católica. Porque yo me bauticé, amado, aquí es Cristo. Todo el que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su alma, todo el que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su alma, ya pertenece al cuerpo de Cristo en la tierra. Ya. Pronto. Si ellos quieren bautizarse, se bautizaron. Pero ya aceptaron a Cristo como Señor y Salvador de su alma. Vamos a leer el versículo 14. El apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Gallo y a Crispo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfana. De lo demás, no sé si he bautizado a otros. El contexto de todo esto dice, pues no me envió Cristo para bautizar, sino para predicar el evangelio. Yo no puedo tomar este espacio para decirle a usted que el bautismo te va a salvar, que si tú no te bautizas te vas a perder, si tú tienes que bautizarte para que Dios... No. Aló. No. Yo aquí tengo que decirte que Cristo es suficiente. Cristo, si tú no eres cristiano, si tú no eres creyente, tú tienes que entender que Cristo es suficiente para salvarte a ti y para salvar a tu familia. ¿Lo crees? Quiero abrir un comentario aquí. Si lo crees, ya tú eres salvo. De ahí para adelante. Ahora, Dios es tu Padre. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.